¿En qué quedó la lucha contra la segregación social en la ciudad de Bogotá? En nada. ¿En qué quedó la lucha por fortalecer los espacios y el poder público común a toda la ciudad de Bogotá? En nada. Solo que ahora a eso le quieren llamar progresismo y alternatividad. No es más que Peñalosa. Es el mensaje que le mandan a la sociedad de que el narcoparamilitarismo volvió a ganar y que está gobernando. Tengo esperanzas en la humanidad y en el pueblo. Muy oportuno el tercer canal, en medio pues de la tragedia democrática que vivimos en el país. No tenemos medios alternativos suficientes para escuchar las voces de nuestro pueblo desde las regiones, desde el campo. Muy buenas tardes, cuando son las 12:30 de la tarde entramos al informativo del tercer canal, La Voz de los que no tienen voz. Vamos a discutir hoy con reconocidos tuiteros, otros prefieren llamarlos influenciadores que están en las redes. ¿Por qué? ¿Por qué queremos hablar con ellos? Porque he visto precisamente en las redes sociales, especialmente en la red social Twitter, que se ha armado un debate sobre lo que sucede en esta red. Hay quienes han señalado que esto es una cloaca, que esto se parece a un basurero de la información, y ponen información entre comillas, pero que se está utilizando las redes sociales para el sicariato moral, para acabar y denigrar de las personas. Y ahí hay de todo, pero he querido conversar con personas que se han caracterizado en ser tuiteros, en generar hechos allí, aportar información, cada uno en su estilo. Entonces nos acompaña al mediodía de hoy Beto Coral. Muy buenas tardes, Beto. También se encuentra con nosotros, ya se va a conectar Beto. ¿Ya está conectado Beto? Beto, buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, ahí ya te estamos escuchando. Te estoy saludando las buenas tardes y bienvenido aquí al tercer canal. Gracias, Holman, por la invitación. Un saludo cordial para usted y para Levi. Y también para Cielo. También nos acompaña, como bien lo dice Beto, Cielo Rusinski, abogada constitucionalista, que nos va a dar una mirada desde el derecho constitucional de este tema de la libre expresión en las redes sociales. Cielo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Holman, y buenas tardes para toda la audiencia, para Levi, para Beto, un saludo especial. Ok, y también nos acompaña Levi Rincón, quien también se ha caracterizado por tener unas redes importantes, hace un programa con su estilo propio, tiene su propio lenguaje para hablar desde las redes sociales. Levi, muy buenas tardes. Buenas tardes, Holman. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Saludos también para Beto, para Cielo y para la gente que está conectada a esta hora. Bueno, iniciamos entonces con la pregunta que quiero iniciar con Beto. ¿Por qué se señala que en las redes hay una banda de sicarios morales, Beto? Bueno, ayer el senador Jorge Robledo hacía una analogía bastante básica y simple de lo que ha sido el conflicto interno armado en Colombia, equiparando a estos términos con las balas. Y creo que anteriormente nos hemos dado cuenta que en Colombia, pues las estadísticas nos dicen que en los años 90, los años 80, pues la única manera de diálogo y debate que existía era mandando a matar al oponente. Entonces, cuando alguien empieza a equiparar esos actos con el hecho de venir a una red social y debatir o simplemente ponerse en contra de unos ideales y equipararlos con términos como sicarios, como asesinos, creo que lo que quieren ellos es de verdad seguir en ese ámbito de guerra que a Colombia básicamente no le sirve. Lo que quiero decir es 1000 veces mejor
tener un Twitter y desde Twitter disparar críticas, algunas más ácidas que otras. Claro que no estoy de acuerdo con muchas de ellas, pero en un país tan violento como Colombia creo que es una mejora en cuanto al debate y en cuanto al conflicto que hemos padecido durante tantos años. Muy bien, esa es la primera entrada de Beto. Voy con Cielo Rusinski, la misma pregunta, señalar y estigmatizar a todas las redes sociales o a quienes permanentemente tienen una opinión allí de sicarios morales. ¿Cuál es tu análisis, Cielo, de lo que está pasando en las redes sociales? Yo creo, Holman, que esto se da necesariamente dentro de un contexto particular. Las redes sociales, y más en estas circunstancias de confinamiento, se han convertido en un espacio privilegiado para promover el debate de ideas, ejercer la libertad de expresión y también para hacer oposición política. Se trata igual de un espacio estratégico para hacer un cierto contraequilibrio a la información suministrada por los medios tradicionales, que se encuentran ampliamente cuestionados por sus vínculos con el poder económico y político, y asimismo han permitido poco a poco un espacio propicio para la proliferación de medios alternativos. Digamos que los beneficios de las redes sociales son muchos en términos democráticos. Sin embargo, es preocupante la existencia de un ambiente que yo considero es muy propicio para eventuales restricciones, apuntando a un supuesto uso adecuado, entre comillas, de las redes sociales, y que implicarían graves retrocesos de pronto en materia de la libertad de expresión y de restricciones a este derecho fundamental en una democracia. Sobre todo, Cielo, dinos, ¿qué es lo que se está viendo vulnerado de esta manera? Porque pareciera... yo algunas veces veo el comportamiento de la red social, especialmente de Twitter, y eso me llama la atención y debo confesar lo que me gusta. Muchas veces el Twitter, con influenciadores de opinión importantes, serios, que se han caracterizado por su visión argumentada, logran imponer una nueva agenda en los medios masivos de comunicación, en los grandes medios. Y entonces termina siendo la red también contrapoder. ¿No será esto lo que les disgusta a muchos? Que se convierta en una red contrapoder y que rompa la hegemonía del discurso de simplemente unos cuantos medios de comunicación. Sí, yo creo que necesariamente hay mucho de eso, y de ahí como esa respuesta, si se quiere, que apunta de pronto o que pretende una cierta restricción o un cierto establecimiento de modos para expresarse dentro de la red, es necesariamente por esa repercusión que está teniendo la opinión pública y la oposición, y pues esa posibilidad de hacer un contraequilibrio a los medios tradicionales de información. Correcto. Bueno, voy con Levi. Levi, tú que tienes una forma particular de expresarte en las redes, eres más ácido, eres más crítico, te expresas con groserías. ¿Cómo has sentido tú el hecho de que traten de llevar a unos tuiteros, tratarlos de sicarios morales? Yo creo que eso responde más a la insatisfacción que genera la impotencia de no poder manipular la opinión pública, ¿no? Cuando a vos te quitan un juguete con el que has venido divirtiéndote durante muchos años, pues vas a tener la necesidad de reclamar ese juguete y volver a tenerlo bajo tu control. Ese perfilamiento, esos señalamientos son productos sobre todo de conductas uribistas o de ultraderecha, que van señalando y van apuntando sin dar nombres para que la gente llegue a la presunción, ¿no? Entonces, el presuntamente, el que asume uno o el que no estaban recogiendo café, hace parte de todo ese tipo de comportamientos que al final terminan perjudicándolo a uno. En el caso yo sí voy a decir nombres propios, de las vacas sagradas del periodismo, las Vicky Dávila, los Luis Carlos Vélez y otras personas que están ahí metidas, pues simplemente es una respuesta a la impotencia, al no poder tener en sus manos lo que siempre han tenido,
y al tener que entrar de verdad a pelearse las cosas no desde el privilegio, sino desde la vida real, ¿no? Desde la realidad de la situación del país. Porque cuando te prestan una cabina, cuando te prestan un medio de comunicación, pues es muy fácil dar un punto de vista, pero cuando todos estamos jugando con las mismas reglas, pues ya las cosas se ponen un poco más difíciles, ¿no? Que es lo que están sintiendo ahora ellos, que durante muchos años han venido haciendo el mismo ejercicio, ¿no? Sin que nadie les pudiera decir nada y sin que nadie les hiciera siquiera un contrapeso. Levi, sigo contigo, Levi. Explícanos, porque no todo el mundo sabe, yo lo sé, pero siempre parto de la base de que hay que explicarle a la gente, de que hay que hacerle pedagogía a la gente, sobre todo cuando tú estás en un medio de comunicación y que tienes un alcance importante. ¿Qué son tendencias cuando se arman tendencias? ¿Qué son tendencias? Y aquí viene el otro tema de la controversia. Cuando se arman tendencias que tratan de denigrar de una persona o tratan de afectar su credibilidad, como también hay tendencias que tratan de denunciar unos hechos. ¿Qué son tendencias y qué pasa cuando se impulsa esto? Levi. Pues una tendencia, pues es un hashtag, un numeral, en este caso en Twitter, donde muchas personas se ponen de acuerdo con un tema, utilizan el numeral y dan su opinión. Hay algunas que son organizadas, otras se dan de manera genuina. En el caso al que vos querés llegar, que es el caso en el que Vicky nos señala a nosotros de una banda o de una bodega paga, pues simplemente es algo que no ocurre y que es falso, ¿no? Porque vos no puedes comprarle la insatisfacción a miles de personas que tienen un pensamiento que en general que es muy parecido o que conlleva la misma situación. Eso es una tendencia y se da, en el caso de nosotros, se da desde la indignación y desde la manera genuina de querer opinar. Y en el caso del uribismo, se da desde una estrategia logística que opera desde una cabeza que emite el mensaje a otras cabezas y ahí empieza la denigración personal hacia candidatos de la izquierda o hacia influencers que no están de acuerdo con ellos. De eso sí yo sí tengo pruebas y lo podría justificar. Caso contrario de lo que hizo Vicky Dávila, que fue señalarnos y no decir por qué o cómo funcionaban las cosas. Una tendencia se origina desde la insatisfacción o se origina desde el mismo pago, que es lo que hacen de las personas que están involucradas con el sector de ultraderecha o con los sectores uribistas. Ahora la misma pregunta con Beto Coral. Beto, las tendencias, digamos, hay críticas que a estas tendencias se dedican y las arman para denigrar personas. Algunas veces he visto que esas tendencias acaban con personas de la derecha, otras veces acaban con las personas de izquierda, otras veces son tendencias que se impulsan por objetivos loables, la paz de Colombia, el rechazo a la pena de muerte, por ejemplo. Pero ¿qué pasa allí? Y agrego esta otra pregunta. ¿Se puede decir que detrás de estas tendencias hay gente organizada y paga? Mire, lo que decía Levi es fundamental. Creo yo que en el 80% de las tendencias estas se arman genuinamente. Simplemente hay personas que ya tienen comportamientos al entrar de su red social, simplemente van a las tendencias, porque mirar las tendencias es la manera como se puede ver de qué se está hablando el día de hoy o qué noticia grave uno puede opinar. Y es particular porque esta persona, voy a hacer lo mismo que Levi, vamos a dar nombres propios, la señora Vicky Dávila es una constante generadora de tendencias. Si usted la ve en sus programas del mediodía, siempre pone la tendencia de lo que ella va a hablar, invita a sus personas, a las personas, a los que están viendo el programa, a que opinen con ese hashtag. ¿Cuál es la idea? Ella necesita medir el alcance de su programa. Básico, eso no es, digamos que no es ilegal ni tampoco está mal visto. Pero dos, lo que necesita es generar un impacto sobre esa noticia y mantener esa tendencia todo el día. Y también lo vemos en los domingos con las columnas. Y eso está bien, nadie está diciendo que está mal. Miren, Holman, le voy a dar un ejemplo práctico. Con la señora Cielo Rusín, que estábamos en un grupo y aparecían ciertas personas, pongamos esta tendencia.
Y Cielo, yo y Levi estábamos de acuerdo de que las tendencias nunca nadie nos puede decir colaboremos con la tendencia. ¿Por qué? Porque cada quien es, digamos, autónomo de querer publicar en su Twitter lo que quiere. Y es imposible que alguien pueda pagarle a otra persona para imponer una tendencia. ¿A son de qué? Vicky Dávila cae en una infinidad de contradicciones, porque al mismo tiempo que dice que nosotros pagamos, también nos pagan. Entonces, es absurdo. Y yo creo que lo más grave aquí de Vicky Dávila es tratar de estigmatizar estereotipos de personas, decir que una persona que tiene barba o que una persona que tiene tatuajes simplemente representa el arribismo, el clasismo y el racismo que lastimosamente existe en Colombia. Entonces yo creo que hay unos términos muy graves dentro de esa columna en particular, que no es solamente sicario, Holman. Nos dijo de baja calaña, atracadores de barrio y de poco baño, resentidos sociales, banda organizada, mercenarios, justicieros baratos, vulgares, deshonestos. Y luego dice que somos un monstruo de 7 cabezas. Básicamente, y lo más chistoso es que dentro de esas contradicciones es que ella es una bloguera más. Ella está utilizando el poder de las redes sociales para imponerse. Nosotros hacemos lo mismo, pero nosotros no tenemos un medio poderoso detrás que nos respalde nuestra opinión. Nosotros somos básica y llanamente con nuestro canal de YouTube o nuestro canal de Facebook. Entonces, me parece increíble que una señora que también se vale en las redes sociales y que previamente creó un canal que se llama Vicky Dávila Digital, o el señor Luis Carlos Vélez, que tiene un canal de YouTube, pues venga a criticar el mismo medio por donde ellos vienen a opinar. Es totalmente paradójico y ridículo. Beto, esta pregunta para todos en este momento. ¿Por qué te sientes aludido de ese tipo de señalamientos? Bueno, importante esa pregunta, Holman. Yo no me estoy defendiendo a mí, yo estoy defendiendo a los compañeros que hacen exactamente el mismo trabajo. Y adicionalmente, la señora Vicky Dávila se pronunció, dijo algo de mí hace exactamente unos 8 meses en el marco de las protestas que hicieron a favor del señor Álvaro Uribe Vélez. Entonces, ella simplemente dijo que yo era un estigmatizador más simplemente por el hecho de haber confrontado, y creo que ese ejemplo es perfecto para este tema. Yo confronté a un matoneadorcito de las redes, alguien que se ha encargado de destruirle la vida a muchas personas en las redes sociales. Esa persona no es periodista, esa persona tampoco le puede decir que es un sicario y es un matón, simplemente es una persona que mantiene en constante invención de fake news. Es una persona que ha atacado a todas las personas de todas las ideologías, porque nosotros sí hablamos con nombre propio, estoy hablando del señor Ernesto Yajure. Entonces yo quería probar que esa valentía, esa agresividad que él manejaba en las redes sociales, él la podría llevar a la vida real, dentro del debate, dentro de las ideas y dentro de la argumentación, nunca bajo la violencia. Cuando lo confronté, pues un señor se quedó callado. Vicky Dávila opinó sobre ese tema, que fue un hecho bochornoso. Me siento aludido porque ella cierra el círculo en la columna. Ella dice que nosotros somos un grupo que nos valemos de las redes sociales, que hay políticos que se pegan de nosotros pero nos utilizan, pero a la larga no nos dan tanta luz porque somos de baja calaña. Y especialmente en el caso de Levi, que es aún más grave, en el caso de Levi, coincidencialmente 5 días antes de ella dar esta columna, le respondió una columna que él puso en su Facebook, donde hacía un análisis de la columna que ella hizo a raíz donde defendió a Álvaro Uribe Vélez, que también, producto de esa columna, el señor Don Izquierdo, que es otro tuitero, hizo un derecho de petición a Revista Semana a la señora Vicky Dávila para que le respondieran de por qué esa columna fue a parar en todos los teléfonos celulares, bueno, no en todos, pero en el de miles de personas sin la previa autorización, y para eso contrataron una empresa que se llama Infobep. Entonces no es que me haya sentido aludido, Holman, simplemente estoy defendiendo a un grupo de personas que hacen exactamente lo mismo que yo, y pues con el atenuante que la señora Llave se había pronunciado sobre mí como alguien que hacía un espectáculo bochornoso simplemente por confrontar a alguien
que en la vida real no resultó tan valiente como en las redes sociales. Muy bien, Beto. Quiero preguntarle a Cielo lo mismo, si se sintió aludida, qué generó esa exacerbación de las redes y desde el derecho constitucional, ¿cómo se puede leer estos pedidos a que de pronto que hay que limitar el ejercicio de las redes? Fue algo que le escuché ayer, creo que a Jorge Enrique Robledo, si no estoy mal. Holman, yo creo que es importante tenerte presente algo para salirnos más allá de la discusión circunstancial de pronto lo que ha pasado en los últimos días, y es en cuanto a los límites que necesariamente sí tiene la libertad de expresión, pero que lamentablemente se están confundiendo en la opinión pública y digamos que esa malinterpretación de parte de algunos sectores, yo creo que están asumiendo que se pueden inventar o establecer caprichosamente esos límites de parte de la ciudadanía dentro de las mismas redes y los quieren ligar a concepciones de forma o de buenas maneras o formas adecuadas para expresarse en las redes. Esos límites hay que tenerlos presentes, y si están establecidos es casi básicamente los mismos que tiene cualquier derecho fundamental. A través del ejercicio de ese derecho uno no puede violentar o amenazar o ir en detrimento de los derechos fundamentales de otras personas. A través del ejercicio de ese derecho fundamental uno no puede incurrir en conductas delictuales como cuáles, la calumnia y la injuria. Es precisamente eso que lamentablemente se está haciendo a través de medio, además con el agravante a través de posiciones de poder, porque ahí se adhieron, no sé si fue Levi o Betty que referían que no es lo mismo, hay una situación claramente de desequilibrio, no es lo mismo la opinión que manifiesta un ciudadano particular del común a través de una cuenta de Twitter o de Facebook, que alguien que manifiesta en su calidad de periodista, que está llamado a orientar la opinión pública, que se supone que está dando información, que establece una serie de señalamientos tendenciosos que limitan claramente con lo delictual. Digamos que eso ya se está incurriendo dentro de esos límites que claramente sí rigen en la libertad de expresión. Uno no puede, a través del ejercicio de la libertad de expresión, destruir la reputación, el buen nombre y el honor de las personas que van pasando a su paso, sin tener además ni siquiera ningún fundamento ni probatorio ni ningún sustento, aparte que una serie de lo que parecería serían chismes. Digamos que en mi caso yo no me sentía aludida, yo hablo en términos de derecho, simplemente de jurisprudencia y del derecho constitucional. Yo hice un comentario, a mí sí me gustaría saber de quién estamos hablando para que esa persona se defienda. ¿Cómo así que acá hay jerarquías? Que hay gente paga, que hay gente que paga en el mercado negro, se decía, por ejemplo, por establecer tendencias, o que es paga por pertenecer digamos, a finalmente eso que se ha denominado bodegas. Ahora yo creo que sí debemos hacer claridad y no como equiparar los chats que surgen en la red, que los chats existen, es algo espontáneo, lo tiene WhatsApp, lo tiene Twitter, esa posibilidad de uno escribirse con 3, 4 personas para hablar de un tema en común y eventualmente, ay, venga, apoyemos esto, hagamos esto. De ahí a decir que hay una organización delincuencial que está siendo paga con jerarquías, con ciertos establecimientos de poder, yo creo que están describiendo paradójicamente algo que ha sido denunciado por la Liga del Silencio recientemente y que precisamente sí lo hacen de parte del uribismo, y hay pruebas, y hay contundencia, y hay unos chats y unas cuestiones, unas conversaciones que fueron reveladas. Entonces yo creo que hay que partir del principio que sí hay límites a la libertad de expresión, se están malinterpretando esos límites, no se está teniendo claridad de la responsabilidad que el periodismo y que los medios de comunicación tienen que tener también en la veracidad y en la autenticidad de esas afirmaciones que se hacen a través de esos medios de comunicación, como por ejemplo Revista Semana. La silla vacía, por ejemplo, o sea, se hacen señalamientos, se hacen afirmaciones tendenciosas, se deconstruye por completo el nombre de una persona, se atenta contra sus derechos fundamentales de una manera totalmente impune. Afortunadamente, valga decir, para la opinión pública, existen mecanismos como la acción de tutela que son de muy fácil acceso. La jurisprudencia de la Corte Constitucional es muy clara en cuanto a los límites a ese ejercicio de los derechos fundamentales, y digamos que aquí tampoco es como la ley del que más poder tenga, sea a través de los medios de comunicación o a través del manejo de la opinión pública para imponer su opinión como a bien lo tenga, pasando por encima de los derechos fundamentales de los demás. Ok. Ahorita volvemos sobre lo que tú acabas de señalar, sobre el informe de la Liga contra el Silencio. Y aquí quiero hacer un paréntesis con ustedes que nos están viendo y con mis invitados. En mi opinión, la Liga contra el Silencio, que es un grupo de
periodistas investigadores, creo que es el único documento serio, y valga la redundancia, que documenta el origen de bodegas en Twitter. Es decir, gente paga que se presta a orientar una opinión a través de las redes sociales. Lo que encuentra la Liga contra el Silencio es que esta gente paga, está ligada al uribismo, son chats que provienen del uribismo y lo peor de todo, paga con dineros públicos del Ministerio de Transporte. Entonces, mi reflexión y el aporte a esta discusión es que si hay en Colombia bodegas tuiteras que se están ofreciendo para matonear, acabar con la credibilidad o impulsar una línea ideológica política, están en el uribismo, y no lo digo, y ni lo dice Holman Morris, ni lo dice el Tercer Canal, lo dice una investigación que produce la Liga contra el Silencio, que está acreditado este grupo de periodistas. Y entonces uno se pregunta en este momento, y sabiendo de la existencia de esa investigación, que la publicó en su momento el periódico El Espectador, le pediría a nuestros cibernautas, seguidores que nos están viendo en este momento, de pronto que la colocaran en sus redes, porque si hay algo serio sobre ese tema, investigado, es eso. Sin embargo, sobre esa investigación no se arma el debate. Y aquí viene la pregunta para Levi. Levi, ¿usted se sintió aludido o se siente aludido de los señalamientos? Y la segunda parte de esta pregunta es, ¿se refieren al petrismo con este tipo de señalamientos, al petrismo en las redes? Claro que sí, yo sí me sentí aludido porque con Vicky Ávila viene ocurriendo algo, y es que desde hace un tiempo yo estaba haciendo el ejercicio de responder a sus columnas, que me han parecido sumamente amañadas, pero antes de eso quisiera decir que ellos no pueden controlarnos a nosotros el hecho de sentirnos o no identificados con ciertos periodistas. Si a vos te ponen al frente a Luis Carlos Vélez, que le hace un concurso de cancioncitas a Iván Duque en plena campaña en elecciones presidenciales, y después le ponen a Petro al frente y no lo dejan ni siquiera opinar, si a vos te sale Salud Hernández a decirte que le tenemos rabia al señor Andrés Felipe Arias, que por eso está en la cárcel y no por las pruebas que hay, y si a vos te sale Vicky Ávila a decir que hay un plan contra Álvaro Uribe Vélez, entonces las madres de Soacha, los falsos positivos, las cosas comunes no existen, según Vicky Ávila, sino nosotros con ganas de molestar a Álvaro Uribe Vélez, no sé para qué. Entonces Vicky Ávila, primero con el caso de Aida Merlano, la entrevistó y ahí terminó todo, nunca mostró las pruebas, las que Aida Merlano tenía, dejó morir la entrevista. Con la ñeñe política, básicamente le quitó credibilidad a Julián Martínez, al señor Gonzalo Guillén y a todo el equipo de trabajo de la Nueva Prensa que han destapado escándalos. Con el tema de la señora Marta Lucía Ramírez, que tiene serios vínculos con comportamientos de narcotráfico, simplemente sacó una columna diciéndole que siguiera adelante, que me parece sumamente irresponsable, y después de todo eso pues sacó una columna diciendo que nosotros somos unos barbudos, unos tatuados, unas personas que no representamos a los maleantes de barrio y que no nos bañamos, y una cantidad de cosas. Claramente me sentí aludido y claramente le respondí de una manera directa, y por lo cual ella pues manifestó toda su insatisfacción también ayer en Revista Semana, llevando una cantidad de gente a que sacara la cara por ella. Hago la excepción del señor Matador y por ahí en algunas cosas de Katy Juinado, y después hoy en la FM diciendo que nosotros pertenecíamos al inframundo y que no teníamos que estar, que no tenían que estarnos dando importancia, cuando en realidad el debate se lleva es por qué las columnas de Vicky Ávila le llegan a personas de manera atrevida a sus celulares por vía de mensajes de texto. Eso es algo que ella no contestó. O por qué ella está vinculada con una familia que tiene serias pruebas e investigaciones, despojo de tierras, paramilitarismo, mafia y una cantidad de cosas más. Yo sí quisiera que Vicky Ávila nos respondiera lo que nos tiene que responder y no saliera pues con temas para tergiversar el debate. Y claramente Vicky Ávila se refiere al petrismo. Vicky Ávila siempre ha estado con el establecimiento y ha sido servil al mismo establecimiento. Entonces por eso me sentí aludido y por eso quiero confrontarla.
Y en cuanto, Levi, en cuanto a que esto es, porque a uno le llama la atención, pareciera que señalan que todo esto, y ya lo han dicho en otras oportunidades, que es las bodegas del petrismo, ¿eh? ¿Eso en su opinión existe? No, no existe. Las bodegas del petrismo no existen porque sencillamente pues las bodegas del petrismo tendrían que ser pagas por Gustavo Petro y Gustavo Petro está embargado. Pues ¿con qué nos va a pagar Gustavo Petro? Yo creo que si uno se reúne con él pues ni para una gaseosa, ¿no? Entonces es una vaina que es falsa, que ha nacido desde las mismas entrañas del uribismo para equiparar lo que ellos sí hacen y que ha estado además patrocinada por personas que pertenecen al centro bien pensante, ¿no? Que nos quieren poner a la orilla del petrismo, a la orilla de las izquierdas y equiparar en los mismos comportamientos de derecha. Entonces salen a decir que las bodegas petristas replican esa mentira hasta que la gente lo cree, ¿no? Y entonces nos comparan y nos meten en las mismas orillas cuando eso es completamente falso. Holman. Bueno, Holman, sí, adelante. Holman, ¿Quién? Beto. Holman, Adelante, quería por decir favor. algo sobre la investigación que hizo la Liga contra el Silencio. Por Miren, favor. ¿cuál es el fin de un grupo de WhatsApp? Como lo decía Cielo, el fin de un grupo de WhatsApp es para, digamos, hablar de los problemas del país, comentar, mandando los artículos, compartir conocimiento, en fin. Claro está, cuando alguien quiere imponer una tendencia, nosotros hemos tenido grupos de WhatsApp y créeme que por ahí no ha sido. Lo más grave de los grupos de WhatsApp o de las bodeguitas uribistas es que estas están siendo pagas con dinero de los colombianos. Creo que ya ahí caemos ahí es cuando es reprochable y no sé si raya en el ámbito penal. Por ejemplo, ¿cuáles son los líderes de la bodeguita uribista? Juan Pablo Vieri, usted lo conoce muy bien, Holman. Claudia Bustamante, yo la conozco muy bien porque la confronté en el consulado de Orlando. El señor Víctor Muñoz, que en el momento de que la divulgación de la investigación era consejero presidencial para Innovación y Transformación Digital. La señora Stephanie Carrillo, jefe de prensa del senador Álvaro Uribe Vélez, jefes de una bodega. El señor Hernán Darío Cadavid, asesor principal de la Unidad de Trabajo Legislativo del senador Álvaro Uribe Vélez. Creo que podríamos hacer un inventario de por qué toda la UTL del señor Álvaro Uribe Vélez está inmiscuida en estos asuntos que, digo yo, son ilegales. Ojalá algún día lo determinara la justicia. Y esto súmele a la investigación de Daniel Coronel Holman sobre el contrato que se le otorgó a ese ex convicto que estuvo preso aquí en los Estados Unidos, el señor Carlos Escobar Marín, el cual pues le otorgaron un contrato de 1.000 millones de pesos, como también 3.500 millones de pesos que el gobierno destinó para asuntos de comunicación. Un asunto de la señora Vicky Dávila. Levi y yo recibimos a veces unas migajas de YouTube por unos dineros de monetización. ¿Dónde está lo ilegal? En ningún lado. Y eso que Levi no las ha recibido porque Levi recién empezó con su canal de YouTube. Pero no dice nada de los tuiteros que les están otorgando contratos del Estado por pagarles los favores de salir a lamber el establecimiento. Hablo claramente de Miguel Polo Polo, de Natalia Bedoya, de un tipo llamado Andrés Felipe Arcos. Ahora bien, pueden decir, ¿y qué quieren? ¿Que nombren tuiteros petristas? El problema no son los tuiteros, el problema es de idoneidad. Y yo le digo algo con toda franqueza, Holman. Si Gustavo Petro llega a ser gobierno, si algún día me ofrece algún contrato, yo le digo que no, porque a mí me falta todavía terminar mi carrera de Derecho. Y creo que no es suficiente, porque necesito experiencia. Creo que en este país lo que se necesita es idoneidad para asumir los cargos. Entonces vemos cómo están utilizando el dinero de los colombianos para pagarle a esos tuiteros por salir a lamber el establecimiento. Y creo que eso es más grave que cualquier bodega, que es más grave de subir un video a YouTube, porque han querido criminalizar a quien los monetiza. Muy bien, Beto. Vamos con Cielo. Cielo fue la que puso sobre la mesa el tema de la investigación de la Liga contra el Silencio. Yo sé que Cielo tiene más elementos y aportes a la discusión sobre la investigación que hace este grupo de periodistas investigativos.
Adelante, Cielo. No necesariamente sobre esa investigación en particular. Yo creo que lo fundamental está dicho, ya se han dado como los datos, las revelaciones que se hizo una investigación seria y contundente. Yo lo que el llamado mío es como así tener presente que yo creo que no se puede con esa cierta impunidad seguir haciendo esa serie de señalamientos que se han venido haciendo por parte de ciertos periodistas, además que tienen esa calidad que implica como un mayor grado de veracidad y de objetividad en la información que están divulgando en la opinión pública. Y claramente quienes se ven afectados por esa serie de señalamientos están en una condición de evidente indefensión y de vulnerabilidad. Yo quisiera poner de presente algo, alguien que hoy no podía acompañarnos, si me hubiera gustado que estuviera presente, se llama David, es un tuitero que es conocido como, o tiene su nombre Don Izquierdo. Yo creo que en todo este debate también es importante ver cómo a través de esas estigmatizaciones y como de esos ataques se desvían finalmente los debates serios que se han planteado de manera rigurosa por personas que sin tener la formación necesariamente periodística han adelantado investigaciones serias, han hecho preguntas que son legítimas y en los mejores términos, con las pruebas suficientes además, como es el caso de Don Izquierdo que estaba citando, quien recientemente planteaba el cuestionamiento de cómo es posible que nos lleguen a miles de celulares las columnas de la periodista de Vicky Dávila a nuestros celulares, cómo es ese manejo de los datos y que nos dieran una serie de explicaciones que los ciudadanos tenemos derecho de recibir. Entonces uno ve cómo la respuesta es un silencio a esos cuestionamientos que son legítimos, que están fundamentados, que no son ataques, que no son buscando destruir a nadie, ni hacen parte del ejercicio democrático y fundamental, y cómo no se responde, y la respuesta es estigmatizar y señalar a esas personas que hacen esos cuestionamientos. Y así como con varias, recientemente, yo creo que es importante poner de presente lo que acaba de pasar con Jenner. Jenner, yo quiero hablar de su caso particular para referenciar algo. Para las personas que no lo conocen, Jenner es una persona que tiene una historia particular de vida, que ha sido víctima de la violencia, que se encuentra en el exilio también por amenazas particulares, a él le mataron miembros de su familia, es una persona que no tiene formación, que no ha terminado bachillerato, por ejemplo, y sin embargo considero yo que se esmera en sus escritos cuando los hace, no sé si me están escuchando, sí, en hacer un juicio riguroso, como mínimo de tener sustento. Por ejemplo, en el caso del último artículo que sacó, el sustento es público, él se refirió, puso, además lo escribió, acá me estoy basando en información pública de Wikipedia, en información que está disponible en internet, y todo el debate finalmente a lo que él estaba señalando, que estaba haciendo, no señalando ni siquiera, sino como dando a conocer o dándole eco a la opinión pública porque lo considera relevante. Finalmente nos enfrascamos en un error que cometió, estamos de acuerdo por negligencia finalmente, pero a verdad lo que se va a buscar es como criminalizar cualquier tipo de ejercicio de eso que es la opinión pública y la libertad de expresión, tratando de desdibujar por completo a quien hace reclamaciones o señalamientos que son justas. Muy bien, Cielo, pero la intervención de Cielo... Un ejemplo. Sigue, hecho en tiempo real. Mira, no sé si lo ven, aquí de cerca es el señor Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín, que antes de ayer o ayer, no sé, salió a dar una declaración de Gustavo Petro donde lo comparaba con el coronavirus, ¿no? Algo sumamente peligrosísimo, que además supremamente fascista, ¿no? Comparar a una persona con un virus que hay que aniquilar, además. El señor sale hoy a decir hace una hora que se activaron las bodegas tuiteras. Entonces él cree que es que la gente no se indigna, o es que la gente no le duele, o es que hay gente que no se siente representada con Gustavo Petro, o es que los pobres no existimos, o es que él piensa que viven en un mundo paralelo, pues donde solamente nos activamos por medio de la plata. Y ese mensaje lo replican y lo replican y lo replican y nos tratan de bodegueros. Pues la indignación pasa de ser indignación a ser un trabajo pago para una bodega. Y eso es un trabajo que vienen haciendo constantemente desde el uribismo, que limitan la indignación de las personas y la comparan además con el señor Federico Gutiérrez, y quería decirlo aquí. Creo que es interesante el aporte que acaba de hacer Levi. Efectivamente, ayer el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dice que, o compara a Gustavo Petro con un coronavirus. Entonces vale la pena recordar, cuando usted hace una afirmación de esas en una red pública, pues obviamente va a tener respuestas. Y en una red pública
que no se controla, pues respuestas de todos los talantes. Ahora bien, usted se está refiriendo a Gustavo Petro, señor Federico Gutiérrez, que es el líder de la oposición. Sacó 8 millones de votos. Y como dice Levi Rincón, pues hay gente que se va a sentir ofendida y que va a reaccionar. Entonces, lo que pretenden ahora decir, y en esto comparto con Levi, lo que pretende ahora decir, porque también lo estuve viendo hace un par de horas, la reacción del señor Federico Gutiérrez, ahora pretenden decir que son bodegas pagas. No se equivoquen. La Colombia humana, el petrismo, es una realidad hoy en Colombia y obviamente se iba a manifestar en las redes. Ahora, seguramente en lo que yo no comparto, y lo dejo claro, es el insulto, la descalificación. Yo no comparto eso, porque mi herramienta de trabajo como periodista es el lenguaje. Y siempre he dicho que el lenguaje refleja el alma de uno y refleja el alma del periodista también. Entonces, si tú no sabes manejar el lenguaje, si tú llenas tu lenguaje de improperios, de groserías, descalificaciones y pocos argumentos, pues dejas mucho que decir como periodista. Pero yo no le puedo exigir eso a toda la gente. Ahora, sí, claro, es que hay... adelante, Levi. Quería llegar yo con el tema de la indignación y del lenguaje, es que la sociedad que se indigna es una sociedad a la que la someten a horarios laborales extensos, a la que le quitan sus posibilidades de educarse, sus posibilidades de progresar dentro del mismo sistema neoliberal, y que las únicas defensas que tienen son la indignación y se pronuncian de esa manera. O no le puedes pedir a una persona del común que muestre su indignación o como lo haría de pronto Celino, como lo haría de pronto Michael Houellebecq, o como lo haría, no sé, Mircea Cartarescu, porque hay gente que no ha tenido acceso a ese tipo de educación y lo único que hacen es sentirse representados por lo que ustedes llaman la vulgaridad, que para mí es una herramienta completamente válida para las clases que hemos sentido completamente el absurdo del sistema neoliberal y a las que nos ha caído, discúlpame que te diga, Holman, toda la mierda encima. No, Levi, quiero agregar algo precisamente, escúchame, Cielo, quiero hablar con Levi de eso porque de Levi me llama la atención. Levi, evidentemente y claramente, en sus trinos utiliza la grosería, pero hazme la defensa de eso que me parece interesante, Levi. Claro, el lenguaje es único y el lenguaje es universal. Nosotros estamos en pleno derecho a insultar, creo yo, y es algo de lo que le he aprendido a Fernando Vallejo, se lo aprendí a Celín, y bueno, se lo aprendí a una cantidad de escritores que he venido leyendo durante larga parte de mi vida. Lo que no tenemos derecho es a violentar, ¿no?, físicamente a otra persona, pero nosotros podemos desahogarnos lo que queramos y cuantas veces queramos en las redes sociales. No podemos equiparar un hijo de putazo con una ley que nos quita la posibilidad de educarnos, por ponerte un ejemplo. Entonces, por ahí va la cosa. Yo sí siento que nosotros podemos y que los funcionarios públicos también están en la condición de recibir absolutamente todas las opiniones, sean estas moderadas o no. Que aparte me parece un exabrupto decir que hay que moderar la manera en cómo nos podemos nosotros expresar, es atentar contra la libre expresión. Yo sí defiendo que el colombiano que trabaja 8 horas diarias, que trabaja 12 horas diarias, que recibe un sueldo mínimo y que ese sueldo no le alcanza para ir a mercar, no le alcanza para subirse al transporte público, no le alcanza para pagar una universidad a sus hijos, pues tenga todo el libre derecho de decir en unas redes sociales con la plata que está pagando, además del internet, para poder meterse a decirlo, y puta al que le está cayendo encima, hermano. Con todo el derecho lo protejo. Ok, eso me parece interesante ese aporte. Cielo, que quiere también aportar a propósito de este tema.
Sí, yo quisiera agregar algo y estoy de acuerdo con Levi, no solamente no podemos pretender condicionar a ciertos requerimientos de forma y pretender como moralizar la red en el sentido de la manera idónea para expresarse, eso ya sería unos límites digamos que ya sería llegar a los extremos de la censura. Y hay una cosa particular con Levi, es que él siempre moviliza argumentos, hay un mensaje, él no es la persona que se dedica, como alguna vez por ahí escuché que alguien lo referenciaba, lo dibujaba diciendo como más o menos el que solamente lanza hijueputazos. Levi es todo eso, todo menos eso, al punto que pues él representa un sector de la opinión pública que se ve reflejado en él. Él pone un trino y tiene 3000 réplicas, y son jóvenes, son personas de diferentes condiciones que se sienten representados en esa indignación y en esa particular forma de expresarlos, independientemente de que, por ejemplo, no sea mi manera. Yo por lo menos de mi lado, de pronto por mi formación o por mi condición, no tengo ni idea, pero yo siempre he creído que que digamos que la grosería muchas veces como que se centra la cuestión en esas cuestiones de forma y se pierde fuerza a los argumentos. Digamos que yo sé que si yo lo movilizara, perdería, porque todo sería a fijar, digamos, en la crítica a esas cuestiones de forma, la manera de expresarme por condiciones particulares, pero en el caso de Levi es una forma adecuada, es una forma respetable, es una forma además que tiene que ser protegida, porque es que limitarle a la persona que diga una grosería o un madrazo, cuando estoy de acuerdo, lo que es indignante y lo que sería escandaloso es todo lo que pasa en esa realidad. Digamos que la libertad de expresión es, ante todo, hay que tenerlo presente, una válvula de escape también. O sea, estamos confinados, encerrados, vemos todo lo que están haciendo con nuestras instituciones, con nuestros derechos, y ni siquiera la posibilidad de echar un madrazo, pues yo creo que eso ya sería llegar a los límites extremos de censura. ¿Querías opinar al respecto? Básicamente yo creo que cualquier persona que lea un mensaje que tenga algún mensaje social, valga la redundancia, y este contenga una grosería y se fije más en la grosería que en el propio mensaje social, es porque básicamente no le importa. Y Levi, desde que lo conocí, su estilo propio radica en poner esa frase al final, pero esa frase no solamente la pone para atacar, también se la pone a sus propios seguidores, pero de una manera jocosa. Creo que esto va más allá de entender el estilo propio de Levi, y creo que Levi tiene una ortografía, creo que eso sí me parece de verdad insultante, la ortografía, y creo que Levi tiene una ortografía magnífica. Yo sí me fijo en eso, y creo que ni siquiera debería fijarme en eso. Yo a veces coloco trinos con verdades y fallo en una tilde, automáticamente se fijan en la tilde. Y yo creo que no debería ser así, pero no, desde que leí por primera vez a Levi me interesó más el mensaje social que la grosería. Bodegas petristas, ¿por qué siempre tratan de señalar que está Petro detrás de todo esto? Claro, cuando hay unos tuiteros que se pronuncian, pero cuando hay otros no se pronuncian. ¿Qué pasa aquí? ¿A dónde pretenden llevar esta discusión? ¿Yo? ¿Quién va? Beto. Bueno, creo primero que todo, Petro es inllegable. No sé, pero yo nunca he hablado con Gustavo Petro. Gustavo Petro es una persona, para mí, enigmática, como personaje que admiro. Es una persona que en sus ratos libres creo que se instruye, es una persona que mantiene constante adquisición del conocimiento para poder compartirlo. Así que pues no veo a un señor en lo absoluto dirigiendo una bodega. En cambio, Álvaro Uribe Vélez, Álvaro Uribe Vélez, pues nomás vimos en la denuncia de la Liga contra el Silencio, donde él mismo publicó una foto de una reunión de tuiteros. Eso me parece algo totalmente banal, totalmente ridículo, que unos tuiteros se reúnan para concertar estrategias, para tomar su coctelito. Inclusive, no quiero aquí pasarme, porque yo en algún momento dije que eso era un concierto para delinquir, pero prefiero no en este espacio. Pero miren, en esa foto donde Álvaro Uribe Vélez publicó una
en una reunión de tuiteros, aparecía un personaje que es el que ahorita en estos momentos es el que impone las tendencias uribistas, que es el señor Jaime Arizabaleta. Con el señor Jaime Arizabaleta yo le demostré a Levy un perfil de Twitter que le profirió amenazas de muerte, y no solamente a Levy, a Julián Martínez, a Gustavo Bolívar, a Gustavo Petro, creo que también a ti, Holman. Fue el mismo tuitero que publicó que yo vendía droga en los Estados Unidos y que Gustavo Bolívar me había regalado una camioneta. Esos son absurdos que dicen mucho en Twitter. Lo particular de este perfil, que se llama Dani, Dios y Patria, es que apenas tiene 4 meses de creado y su tercer seguidor es Jaime Arizabaleta, el tuitero que inclusive es hijo de alguien que estuvo envuelto en escándalos de corrupción, porque para estar en el Centro Democrático es imperativo o haber tenido escándalos de corrupción o de paramilitarismo, o mínimo tener un familiar para tú pertenecer al Centro Democrático. Yo denuncié eso y hace una semana ese perfil se hizo muy famoso, claro, porque amenazó de muerte a Daniel Mendoza, a Julián Martínez, a Gonzalo Guillén y se hizo el boom. Esa cuenta pues fue cerrada, pero yo sin duda creo que el que está detrás es el señor Jaime Arizabaleta. Entonces, cuando Gustavo Petro tiene algún contacto, y no sé si con Cielo o con Levy, pero para ese señor es innegable, y creo que lo último en lo que él piensa es en el tema de manejar tendencias, porque la verdad le parece un tema tedioso. Ya. Cielo, ¿ibas a agregar algo? No, discúlpame, Holman, pero no sé la pregunta de cierre cuál fue, qué pena, pero ahí me perdí como de qué era lo que estábamos... Digamos, antes de llegar a la pregunta de cierre, quiero darles la siguiente información en este momento. Estamos llegando a más de 5.000 conectados en este momento al tercer canal con el programa de ustedes a través de la red social. Si uno suma los seguidores de Facebook y YouTube en este momento, yo pensé que ustedes tenían más seguidores. Cuando uno le dice, no, es que son los líderes de las bodegas, yo dice, vamos a reventar hoy la audiencia en el tercer canal. No, Cielo. 5.000. ¿Qué dices, Levy? ¿Cuánto? Es que no teníamos plata para pagarle a todos hoy. Que entrara. Y es que ¿cuánto es la audiencia normal, Holman? ¿Cuánto es la audiencia normal? No, la audiencia normal, nosotros estamos en un promedio de 2.000 conectados. Obviamente... ¿Te la doblamos? ¿Te la doblamos? Hoy la doblaron, así es. Pero yo les creo a ustedes de que aquí no se pagan bodegas, pero sí hay gente que las paga. Y lo que una investigación seria que publica el periódico El Espectador cita en las fuentes, aquí el uribismo paga bodegas, y eso es cierto. ¿Por qué no tratamos de escarbar ahí? ¿Por qué no hacemos el debate sobre eso? ¿Por qué no hacemos el debate de los dineros públicos que, según dice la Liga contra el Silencio, salen del Ministerio de Transporte para pagar unas bodegas? ¿Por qué no hablamos de esos perfiles que se han creado desde donde, o coincidencia, se producen amenazas a la oposición política, al uribismo y a la oposición política del presidente Iván Duque? Yo no creo que toda la gente en el Centro Democrático sea corrupta, ni no. Ahí me diferencio de alguno de ustedes. Yo creo que en el Centro Democrático hay gente decente. Compartí con algunos de ellos en el Consejo de la Ciudad de Bogotá. Es más, tengo que decirlo, me dieron, en su ejercicio en la presidencia del Consejo de Bogotá, me dieron más garantías para mi ejercicio de oposición a Peñalosa que los mismos verdes que estaban en el Consejo de la Ciudad de Bogotá, por ejemplo. Esas son, también tengo que decir, en aras de la verdad, miren, cuando en mi ejercicio de consejo yo fui invitado varias veces a RCN Televisión y a RCN Radio, por ejemplo. Fui invitado varias veces por Hassan Nazar a su programa en RCN Radio, en RCN Televisión, cosa que nunca ha sucedido con Caracol Radio
o Caracol Televisión, 4 años y bueno. Pero ya para ir, digamos, ir sacando algunas conclusiones. Cielo, ¿qué se pretende cuando uno oye gente diciendo hay que limitar las redes sociales, hay que limitar el poder del Internet? Precisamente, y esta discusión surge en un momento donde en todo el mundo se empieza a ver el fracaso de un modelo neoliberal, donde en el caso de América Latina en particular empiezan a caerse ese modelo neoliberal, esas derechas recalcitrantes empiezan a perder poder, y parte de perder el poder es haber perdido el monopolio sobre lo que se opina o se lee de una sociedad a través de la irrupción de las redes sociales. Cielo. Bueno, yo creo que la pregunta es si es lo que se pretende mediante como esa cierta orientación que se manifiesta de querer limitar un poco el manejo de las redes sociales o la libertad de expresión. Es lo que decía al principio, yo creo necesariamente es tratar de contrarrestar ese fenómeno que se está viendo de ejercicio a través de las redes de cierto contrapoder, que particularmente en las condiciones del estado de emergencia vemos los poderes muy concentrados en el Ejecutivo. Hay una dificultad del Congreso para hacer verdadero control político a todo lo que se está produciendo de manera institucional a raíz del estado de emergencia, y digamos que la ciudadanía sí está encontrando a través de las redes una forma de hacer un control además más equilibrado respecto de los medios tradicionales y respecto de quienes detentan el poder. Entonces la pretensión yo creo que es clara, es tratar de alguna manera contrarrestar ese fenómeno, tratar de limitarlo. Y respecto a alguna reflexión que tú estabas planteando tangencialmente, quisiera decir que más que quedarnos en el debate a título personal, algo que me cuestiona, digamos hablando del lado de la oposición política, es que de pronto muchos debates sí se quedan muy en la cuestión de las redes. Yo preguntaba en estos días si, por ejemplo, a raíz de estas últimas manifestaciones que se hicieron estigmatizando y claramente pues con un contenido difamatorio respecto a algunas personas con esto de la supuesta banda del pajarito, pues si se estaban haciendo acciones legales, porque yo creo que en eso hemos sido bastante negligentes. ¿Por qué? Porque mientras que del otro lado no solamente hay bodeguitas, hay organización, hay todos unos abogados que están listos ahí a asumir la defensa y intimidar a todos con el poder y con la posibilidad de ir ante los tribunales, de este lado de pronto no hay una cierta organización o cierta solidaridad, o no sé qué es lo que se necesita ahí, porque abogados hay, gente que quiera promover las causas las hay, de pronto con un cierto desinterés de quienes las promueven, de llevar esto a que trascienda más allá de una cuestión de debates de redes, también a que se tomen decisiones judiciales. Ahora, tú preguntabas en cuanto a la Liga de la Justicia, como ese debate, como a qué nos puede llevar algo. Personalmente yo creo que llega un momento en que ya no es un debate de redes sociales, uno esperaría que haya acciones en curso que prosperen y que precisamente se establezcan responsabilidades en los diferentes sentidos que puedan haber por ese ejercicio finalmente delictivo, o sea que ya no estamos hablando ahí de libertad de expresión, ni mucho menos, sino ya estamos hablando como de ciertos límites que se traspasan en ese tipo de organizaciones que sabemos que existen. Así es, Cielo, coincido contigo. Discúlpenme que me ponga como ejemplo, pero hace 10 años yo vengo denunciando y vengo siendo objeto de campañas de desprestigio a través de las redes sociales, amenazas de muerte, inclusive alguna vez alguien dijo me ofrezco a matar a Holman Morris, después de que el senador Álvaro Uribe Vélez dijera que Canal Capital era el canal aliado del terrorismo, y nunca una investigación de estas ha llegado hasta el fondo de quién está detrás de estas amenazas. Y particularmente nunca llegan estas investigaciones al fondo cuando se trata de que las amenazas están dirigidas a líderes de la oposición o quienes tenemos una visión progresista o de izquierda sobre este país. Levi, tú comentabas sobre diversos columnistas de opinión o influenciadores. Yo digo, tienen derecho, y digamos, así como
en este país hay derecho para que existan columnistas que reflejan un pensamiento, una visión de derecha, de extrema derecha. Yo creo que tienen derecho, y también debe en una democracia tener derecho de que se expresen desde el otro lado los que tengan una mirada petrista, progresista, de izquierda. Lo que no puede pasar es que se estigmatice a unos porque piensan de izquierda y se estigmaticen a otros. ¿Tú qué opinas de esto, Levi? Bueno, primero es que cuando llamas a alguien sicario moral, o como estaba diciendo hoy Luis Carlos Vélez, secuestradores de la opinión, un lenguaje demasiado paramilitar, creo yo. Cuando le decís a alguien sicario moral, lo estás perfilando y lo estás poniendo ahí para que lleguen los de siempre que amenazan, las BACRIM, las Águilas Negras, las autodefensas, a ponerle las balas a uno en la cabeza, ¿no? Y el decir de la bodega uribista, el decir de esta gente a la que le pagan para denigrar la función que uno ejerce, el activismo, es que uno quiere una camioneta gratis, ¿no? Entonces está tan inmersa esa cultura traqueta que creen que todo el mundo quiere andar en camioneta. ¿Yo para qué va a querer andar en una camioneta? Me parece absurdo. Entonces, bueno, por ese lado. Por el otro lado, es el hecho de que nosotros ejercemos nuestra opinión desde nuestras propias redes que han sido construidas con nuestro trabajo, que puede ser un trabajo artesanal, si así se quiere llamar. Nosotros no tenemos cómo competir contra grandes emporios mediáticos porque simplemente no tenemos el poder económico para hacerlo. Y la estigmatización, mientras ocurra, mientras esté y se prolifere de voces de personas que lideran opinión en Colombia, pues hermano, va a ser un peligro muy grande para nosotros. Nosotros prácticamente estamos poniendo en riesgo nuestra vida y es algo que han normalizado tanto que nos convierten en una cifra más, ¿no? Nosotros somos una cifra y somos el que van a matar mañana y Beto es el que matan pasado mañana y Cielo es la que matan la próxima semana y vamos normalizando y vamos romantizando el asesinato de líderes de opinión o de activistas o de líderes sociales. Por otro lado, también quería yo hablar del tema de Vicky Dávila, a que por favor ya deje de incitar a las personas a que nos estén nombrando y perfilando de esta manera porque pues ya no aguantamos más, no queremos más. Y lo último que quería decir para cerrar es a los Luis Carlos Vélez, a los Vicky Dávila, a la Salud Hernández y a la cantidad de periodistas pagos por el establecimiento, es que cuando un tsunami empieza ya no para, ¿no? Y ya la gente ya mostró la indignación, ya la gente tomó partido y todos esos likes que ella ve, todos esos compartidos que ella ve, todas las opiniones que ella ve no son pagas, son el reflejo de lo que ellos mismos han creado, ¿no? Una sociedad huérfana de representantes que acudió y que acude a su propia indignación para cambiar el país, que es completamente válido. Así que pues lo de que ellos ya sean las personas que manipulan la opinión aquí en Colombia, pues ese jueguito ya se le está acabando y me da pena decírselo así como tan de frente, pero yo creo que cuando uno se enfrenta a la realidad así, lo primero que hace es la no aceptación, que es el show que están haciendo ellos hoy desde los grandes medios de comunicación en Colombia, ir a decir que nosotros somos del inframundo y que nosotros somos unos secuestradores y que nosotros somos personas que no merecen relevancia, ¿no? La realidad hay que enfrentarla y la verdad hoy en día es que nosotros tenemos más poder de opinión sobre la gente del común que ellos mismos. Bueno, muy bien, Levi. Vamos cerrando ya el programa. ¿Algo más que quieras agregar? Con eso iniciamos la ronda de conclusiones para ir cerrando el programa de hoy, del tercer canal al mediodía, el informativo de las 12:30, de La Voz de los que no tienen voz. ¿Algo más para agregar, Levi? Sí, yo quisiera decirle al señor Yamure o como se llame el que está en Estados Unidos, que por favor deje de llamarme guerrillero y que por favor deje de decir que a mí me sacaron de las montañas para escribir a favor de las FARC. Que me parece que él no tiene cara para decirle a alguien que es un guerrillero, que es un subversivo, cuando él ejercía como escribano de paramilitares y de Carlos Castaño en particular. Solamente quiero decir eso y que si se va a referir a mí, me taguee y me nombre. Porque pues si vamos a empezar a construir una política democrática, pues las cosas se tienen que hacer de frente, ¿no? No con supuestos, ni con presuntos, ni con que somos guerrilleros o somos periodistas sin camuflados, guerrilleros sin camuflados y una cantidad de cosas que lo que hacen es el linchamiento social. Cuando uno habla de frente y con pruebas, yo creo que todo es más fácil, ¿no? La invitación también es para Luis Carlos Vélez y para Vicky Dávila y para el resto.
Muy bien, Levi, esa es la conclusión. Levi, gracias por estar en nuestro programa, en el informativo de las 12:30. Vamos con Beto, también en a la conclusión, Beto. Tu conclusión. Listo. Mire, Holman, nosotros exponemos nuestras vidas. Bueno, hablo por nosotros, porque los que están en Colombia, pues realmente le están poniendo el pecho a las balas. No piden esquemas de seguridad y pues la señora Vicky Dávila sí tiene uno. Entonces vemos que hay un aprovechamiento institucional de los recursos del Estado para cuidarse. Muchos de nosotros hemos recibido amenazas de muerte. Muchos de nosotros también hemos recibido estigmatizaciones, por ejemplo la que está diciendo Levi respecto a Yanjure, que no se preocupe, que ese señor es de lo más cobarde. Nosotros muchos vivimos del trabajo. Yo he sido objeto de bullying, le cuento, Holman, por trabajar honradamente en diferentes cuestiones, porque tengo una familia por la cual luchar. Sí, he sido conductor de Uber, he sido cocinero, he sido mesero. Creo que esto lo hago simplemente por mi historia de vida, por mi ímpetu de ser activista. Llevo muchos años en esto, a nadie le ha pagado, ni a mí nadie me ha pagado. Soy hijo de un oficial de la policía muerto en la guerra, y ser resentido social implicaría pedir guerra o pedir venganza en contraprestación a mi situación. No, los resentidos realmente en Colombia son otros. Por ejemplo, la historia de Levi es una historia que, aunque pues, Levi no es huérfano, pero Levi vivió una situación de injusticia social. No, los resentidos sociales son otros. Ya para concluir, Holman, nosotros hacemos un trabajo altruista. Nosotros últimamente sí hemos visto la necesidad como que nuestro contenido pues surta unas ganancias económicas a raíz de que mucho contenido que nosotros subimos a las redes se hace viral, unas personas lo toman y lo suben a sus videos de YouTube y ganan dinero con nuestro contenido. Entonces nosotros pues en aras de la justicia preferimos pues que ese dinero pues nos llegue a nosotros, pero es un dinero totalmente legal, como lo dije y repito. Aquí lo grave es que se utilice dinero del Estado para pagarle favores a tuiteros. Nosotros seguiremos trabajando, así le incomode la señora. Repito, esta es la revolución de la opinión, la revolución de los jóvenes, y nosotros pues la vamos a materializar con la salida del uribismo al poder. Y quiero, para que ya Cielo se despida, déle su conclusión, escucharla atentamente. Coleman, le quiero contar una anécdota así rápidamente. Yo y Cielo estábamos en un grupo, y nosotros pues somos deliberantes, nosotros somos tan diferentes, y en la izquierda somos personas tan diferentes que a nosotros nadie nos va a manipular. Yo puse un contenido y la señora Cielo me dijo que yo había faltado a mi rigurosidad. O sea, lo que quiere decir que internamente en la izquierda, en esas supuestas bodegas, lo único que hay es debate. Y pues bueno, yo tomé la crítica un poco mal, porque pues nosotros discutimos entre nosotros. Y bueno, yo me salí del grupo y posteriormente dejé de seguir a Cielo, pero entonces le quiero pedir disculpas, pero es la prueba que nosotros no hay manipulación alguna, que nosotros no nos imponemos el pensamiento. Inclusive yo he aceptado la crítica de Julián Martínez, que básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es ser rigurosos con nuestra información. Si bien los periodistas son el contrapeso de poder, los activistas somos los que queremos ese poder, pero lo tenemos que hacer conjuntamente con rigurosidad y con verdad, para no darle pie a este tipo de personajes que nos vengan a criticar y a estigmatizar. Viene Beto, veo que recibe complacida Cielo esas disculpas o esas aclaraciones. Totalmente. Que tú estás. Yo te doy las gracias, Beto, por tu tiempo, por estar aquí. El tercer canal, digamos, creo que era válido también darle la oportunidad a ustedes que son caracterizados, tuiteros, influenciadores. Podemos tener coincidencias en unas cosas, distancias en otras, pero lo que yo sí creo y que es sano para la democracia es que si uno hace señalamientos tan graves, uno tiene que decir los nombres y tiene que mostrar las pruebas y no hacer lo más fácil
e irresponsable por lo mismo, es meter todos en un saco y hacer generalidades. Entonces, por eso me parece que era válido el programa de hoy, y al final yo sí sentaré una posición editorial, no sin antes escuchar a Cielo. Bueno, pues la verdad, Holman, es que las conclusiones de Beto y Levi han sido como tan contundentes y tan positivas, creo yo, que no sabría qué agregar ante eso, salvo obviamente decirle a Beto que no, ningún problema, y claramente lo que él refiere demuestra cómo aquí de nuestra parte lo que nos une es como el interés de cambiar las condiciones tan lamentables que sufre nuestro país en este momento, y aspiramos a construir, y que por lo que hacemos pues no tenemos otro interés más allá que ser de alguna manera parte de esa construcción positiva. No sabría que, aparte de lo que ya hemos dicho, de pronto el llamado a que no seamos un poco negligentes en cuanto a que muchas discusiones las dejemos en el ámbito de las redes, y que no hagamos trascender debates que merecen pues ser llevados de pronto más allá de las redes sociales, y de pronto ser más constantes en las causas que movilizamos, en el sentido, por ejemplo, esto de los datos que se está reclamando a la revista Semana, en el sentido de ese atentado a los derechos fundamentales que se ha hecho para determinadas personas, que espero que se estén interponiendo las acciones pertinentes, porque la negligencia, en la que además quiero decir que también lo he sido, cuando estaba en el exterior pues recibí muchos ataques y dejé pasar como ciertos tiempos, afortunadamente pues ya me he puesto en esa tarea de no dejar pasar por alto pues ciertos atentados a mis derechos fundamentales, a mi honor, a mi buen nombre, que esa negligencia además sigue, de alguna manera repercute en que eso se vuelva el común, y que nadie haga, digamos, resistencia efectiva a ese manejo inadecuado de las redes, que sí se está haciendo, pero no necesariamente de este lado de la sociedad, sino por quienes detentan el poder de los medios, el poder público, pues lo que hablamos de la Liga del Silencio y estas cuestiones. Cielo, antes de despedirlos, permítanme decir sentar algunos puntos. Yo vengo presenciando con preocupación desde hace unas semanas para acá, particularmente cuando se produce y se revela la investigación de la ñeñe política por dos periodistas independientes, Julián Martínez, a quien conozco muy bien, creo que en buena parte lo formé a mi lado cuando hacíamos los dos Contravía, y Gonzalo Guillén, que me parece un buen periodista, pero tengo diferencias grandes con él. Se produce la investigación de la ñeñe política, y después consolidan su periodismo investigativo al decirle y contarle al país la existencia de un pago de una fianza por narcotráfico por parte de la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, a su hermano condenado por narcotráfico. Dos investigaciones que hoy están en el centro de la opinión pública, que hoy develan parte de la esencia de este gobierno uribista de Iván Duque. Dos investigaciones que provienen no de grandes medios de comunicación, provienen de un portal independiente que se llama La Nueva Prensa, y de dos periodistas independientes, Gonzalo Guillén y Julián Martínez, que pasan penurias por esa misma independencia. Y a partir de allí yo noto que se abre o empiezan los cuestionamientos sobre el periodismo independiente o sobre esas voces disidentes. Yo considero que ustedes son voces disidentes de un imaginario, de una cultura política, disidentes de una lectura de país que desde grandes poderes quieren imponer sobre Colombia, ¿no es cierto? Y entonces empiezan a decir que aquí el único periodismo bueno es el de los grandes medios de comunicación, y que hay un periodismo sospechoso, militante, activista, que es el que hace Julián Martínez, Gonzalo Guillén, unas veces
hace por allá muchos años, cuando este país estaba inmerso en la guerra, Contravía, el programa que yo dirigí, optó por la paz y le hicimos todo el juego a la paz denunciando la violación de derechos humanos. Entonces en esa época yo era activista. Cuando se volvió de moda la paz, esos periodistas que me acusaban a mí de activista se volvieron los más activistas de la paz. Pero bueno, el punto es que aquí empieza a abrirse una discusión supremamente dañina para la democracia del país. Empezar a catalogar periodistas buenos, periodistas malos. Malos por el hecho de no hacer parte de los grandes medios de comunicación. Es ahí lo que me parece complicado. Paralelamente hay una campaña en un medio de comunicación que dice no le crea las fake news, para eso están los grandes medios o para eso están las grandes empresas mediáticas. Yo no comparto eso, porque la historia reciente del país nos está diciendo que las más interesantes e importantes investigaciones periodísticas no están saliendo de los grandes medios de comunicación. Es más, si ustedes revisan las más recientes encuestas de credibilidad de instituciones que tienen credibilidad en Colombia, cada día más esa credibilidad la vienen perdiendo los grandes medios de comunicación, y allí debe haber una autocrítica, debe haber un llamado de los grandes medios de comunicación y no el señalamiento a periodistas independientes, a quienes hoy están haciendo la tarea. Ese es un primer punto. Y un segundo punto, yo sí lo he dicho, lo he denunciado y lo llamo con todas sus tildes. Campañas de desprestigio pagas son de criminales. Son criminales los que están detrás de esas campañas de desprestigio pagas destinadas a acabar con la moral, con el buen nombre de una persona solamente por pensar diferente. He sido víctima de una gran cantidad de campañas de desprestigio, sistemáticas, pagas, en fin. Y nunca pasa nada con las investigaciones contra ellas, pero digamos lo que entendí es que vamos a construir medios de comunicación. Este país necesita más medios de comunicación alternativos, independientes, que le permitan a este país, insisto yo, ya quienes son seguidores del Tercer Canal van a decir que sueno como un disco rayado, pero es que la realidad no cambia. Hay que crear más medios de comunicación y hay que leernos desde diferentes puntos de vista. Esa es como mi editorial, no sin antes darle a cada uno de ustedes las gracias. He recibido diferentes mensajes aplaudiéndolos, diciéndolos que sigan así, y cada día el esfuerzo sí, como mi disciplina periodística, y yo los invitaría a ustedes que la compartieran, cada día sí, rigor en la opinión, rigor en los argumentos, rigor en la investigación. Lo que es esas opiniones de un señor que se llama Yancure, yo no sé, que también me ha acusado a mí de tener un apartamento en París y una gran cantidad de infamias, no me voy a detener en él, pero sí me voy a diferenciar de ese tipo de sujetos. Rigor, argumentos, investigación, constancia en la producción de productos periodísticos. Sí, adelante. No, Holman, perdón, ya para algo positivo. Levi Rincón, Alejo Vergel, Movimiento Naranja y yo estamos liderando una campaña después de la columna del día domingo, donde Daniel Coronel pues plasmó o nos dibujó la situación real que está padeciendo la abuela de los 4 niños, la mamá de María del Pilar Hurtado. Entonces, después de mucho tiempo no quería volver a impulsar ese tipo de ayudas porque me parecen que pues, son delicadas. Ya lo hicimos con la familia Zamboní, ahora lo queremos hacer nuevamente con la familia de María del Pilar Hurtado. Entonces, para invitar a la gente para que nos apoye, pusimos una meta. Esto va ligado a un proyecto agropecuario, un proyecto de vivienda para ayudarle a la señora que en estos momentos pues está sola con los 4 niños de María del Pilar Hurtado y hacer en parte algo que el Estado no ha hecho, que es la reparación y no más la revictimización. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, Beto. Entonces, Cielo, Levi, Beto, muchísimas gracias. Aquí está el Tercer Canal
la voz Gracias de los a que no tienen voz. ¿En qué quedó la lucha contra la segregación social en la ciudad de Bogotá? En nada. ¿En qué quedó la lucha por fortalecer los espacios y el poder público común a toda la ciudad de Bogotá? En nada. Solo que ahora a eso le quieren llamar progresismo y alternatividad. No es más que Peñalosa. Es el mensaje que le mandan a la sociedad de que el narcoparamilitarismo volvió a ganar y que está gobernando. Tengo esperanzas en la humanidad y en el pueblo. Muy oportuno el tercer canal, en medio pues de la tragedia democrática que vimos en el país. No tenemos medios alternativos suficientes para escuchar las voces de nuestro pueblo desde las regiones, desde el campo.